Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Tan solo puedo quedarme como un idiota, pensando en cosas que me provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Bueno, buenas noches, amigos. Una vez más en Caminantes de la Historia. Como dice la presentación, mi nombre es Claudio Chávez. Y hoy voy a transitar solo el programa. Para los que me vienen siguiendo, conocen ya la cantidad de intelectuales, de pensadores y de historiadores que me acompañaron, de primer nivel. Y siempre preguntando, y hoy he decidido contestar algunas de las cosas que yo me preguntaba y otros historiadores y pensadores me contestaban. Hoy he decidido hacer solo el programa. El tema que he elegido para conversar con ustedes es la revolución del 30, el golpe de Estado del 30, de 1930, que derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Y luego el intento fallido de dictadura nazifascista de Uriburu y una salida demoliberal que llevó adelante el general Agustín P. Justo. Pero naturalmente, antes de meternos de lleno en los hechos, en los acontecimientos puntuales, en el día a día quizás, de lo que nos llevó al 6 de septiembre, como en todos los hechos históricos de la República Argentina, no se pueden entender si no se revisa el contexto internacional. He leído muchos autores y últimamente la simpleza de cierto periodismo que analiza el 30, los hombres que actuaron en el 30, con criterios equivocados y torcidos, puesto que no ponen la situación del país en aquellos años, no solo en el 30, en aquellos años en un contexto mundial. Y si no se incorpora el contexto mundial, es muy difícil entender, o en tal caso uno puede sacar conclusiones apresuradas y las más de las veces equivocadas. En principio, lo que me parece necesario, oportuno y preciso señalar es que la Primera Guerra Mundial, la que fue de 1914 a 1918, trastornó toda la situación mundial, no solo europea, sino del mundo. Un historiador de origen marxista británico, que ha fallecido hace poquitos años, alcanzando una edad muy longeva, me estoy refiriendo a Hobsbawm, Eric Hobsbawm, señalaba que este periodo del cual nosotros estamos hablando, él lo llamaba la era de las catástrofes.
Entonces, ¿cómo explicaba un poco lo que estaba pasando en el mundo inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial? De todos los acontecimientos, decía Erich Hobsbawm, de esta era de las catástrofes, el que mayormente impresionó a los supervivientes del siglo XIX fue el hundimiento de los valores e instituciones de la civilización liberal, cuyo progreso se daba por sentado en aquel siglo, al menos en las zonas del mundo avanzadas y en la que estaban avanzando. Estos valores implicaban el rechazo de la dictadura y del gobierno autoritario, el respeto al sistema constitucional con gobiernos libremente elegidos y asambleas representativas. Bueno, muy bien. Lo que dice Hobsbawm es que ese mundo se derrumbó. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Nuevas formas de organización de la sociedad que emergen por medio de golpes de Estado, putsch militares, golpes de soldados que vienen de la guerra, cansados y asqueados de las matanzas que han vivido. Caso, por ejemplo, la revolución bolchevique, llevada adelante por Lenin, que no es otra cosa más que un golpe de Estado llevado adelante por los soldados que retornan del frente en donde Rusia ha sido derrotada. El caso, por ejemplo, también de Benito Mussolini en Italia, el caso de Kemal Atatürk, un golpe general en el caso de Turquía, Oliveira Salazar en Portugal. Es decir, el contexto que hay en el mundo es la aparición de gobiernos autoritarios. Pero la característica, o el intento de putsch, de golpe de Estado de Hitler en Alemania, que fue fallido y por eso fue a la cárcel. ¿Qué es lo que está apareciendo en el mundo? Lo que está apareciendo son formas plebeyas de gobiernos autoritarios, pero con características distintivas al autoritarismo o a las dictaduras, que por supuesto los hubo antes, en el siglo XIX, y también posteriormente, en el siglo XX. Estas dictaduras buscaban, y lo lograron, el apoyo popular. Eran una especie de dictadores plebeyos. Por ejemplo, para explicarnos el clima también, así como un hombre de izquierda como Hobsbawm nos explicaba la crisis del sistema demoliberal, un escritor francés, también de extracción, ya no tan de izquierda quizás como Hobsbawm, pero un hombre vinculado al socialismo, Anatole France, él decía esto, y pinta cabalmente el clima de época. Los pueblos, decía él, ¿no? Escuchen atentamente. Los pueblos gobernados por sus hombres de acción y sus jefes militares derrotan a los pueblos gobernados por sus abogados y profesores. La democracia es el mal. La democracia es la muerte. Hay un solo modo de mejorar la democracia: destruirla. Este es el clima de época. Y esto se da en una enorme cantidad de países, en el centro europeo y en las periferias. Quizás los dos únicos países que se salvaron, quizás por la fortaleza de sus instituciones de alta tradición liberal, de no encaminarse hacia dictadura, fueron Estados Unidos e Inglaterra. Pero el clima es destruir la democracia. Y miren lo que opinaba un argentino, digamos, en línea con lo que está pasando en Europa. Un hombre que acompañó el golpe de Estado del 30, un intelectual, un historiador. Decía Carlos Ibarguren: al terminar la Gran Guerra de 1918, nos toca en suerte asistir al derrumbamiento de una civilización y al final de una edad histórica. El siglo de la ciencia omnipotente
¿El de la burguesía desarrollada bajo la bandera de la democracia? ¿El de los financieros, de los liberales y de los biólogos se hunde en medio de la catástrofe más grande que haya azotado jamás a la humanidad? La catástrofe de la cual nos habla Hobsbawm mucho tiempo después. La generación de posguerra repudia el intelectualismo que dominó a fines del siglo XIX y que ahora es reemplazado por el impulso vital. Desecha el materialismo. La vida debe ser vivida más que representada, actuada más que pensada. El liberalismo predominante en el siglo XIX desaparece. La persona es sustituida por la masa, la acción aislada por la colectiva. Y esto lo dice un hombre de derecha, coincidente, digamos, con Anatole France. Y para no dejar tan afuera, digamos, a los empresarios, doy el caso, por ejemplo, de un tal Henry Harriman, director de la Compañía Eléctrica de Nueva Inglaterra. Por aquellos años declaraba: hemos abandonado el período del individuo extremo. La prosperidad de las empresas y el empleo estarán mejor defendidos con una estructura comercial inteligentemente planeada. Bueno, todo este clima es lo que explica que se haya resuelto una grave situación política como fue el segundo gobierno de Irigoyen de la manera que se hizo, por medio de un golpe de Estado. O sea, no estoy diciendo que eso esté bien, lo que estoy, digamos, a un historiador, como hablaba en uno de los encuentros que tuvimos en el programa con Luis Alberto Romero, un historiador no abre juicios, los puede abrir sí o no, pero lo importante no es eso, lo importante es entender. Y acá lo que hay que entender es por qué ocurrió el 6 de septiembre de 1930. Entonces, lo primero que intenté es un abordaje externo. La Argentina no está fuera del mundo, formaba parte del mundo, y el mundo vivía esta situación de las cuales yo les he contado con esta lectura de historiadores, pensadores, empresarios y dirigentes políticos. ¿Qué pasaba mientras tanto en la Argentina? ¿Qué había ocurrido? Bueno, había ocurrido que Hipólito Yrigoyen había ganado en el año 1928 las elecciones generales por paliza. Había sacado 840.000 votos, o sea, digamos, para que el oyente entienda, era casi el 62% de los votos. Había sacado 840.000 votos y el resto de la oposición, conservadores, radicales antirigoyenistas y socialistas, habían sacado 500.000 votos. O sea, tenía 340.000 votos más. Fue una paliza. Pero el hombre estaba grande, tenía problemas de senilidad, de una enorme desconfianza de los hombres que lo rodeaban, y entonces todo se hacía muy lento, todo se hacía muy cansino, y por otro lado la oposición estaba rabiosa con Hipólito Yrigoyen. La rabia con Hipólito Yrigoyen no había comenzado en 1928, ya había comenzado en su primera presidencia. Pero es bueno de contar, por ejemplo, una cosa que el historiador Guillermo Gació, cuando estuvo conversando conmigo, nos dijo que se sabe poco, yo lo desconocía, por eso honestidad intelectual es importantísima, por eso lo cito a él, porque él contó en este programa que Hipólito Yrigoyen, cuando asume la presidencia, no quiere recibir la banda presidencial ni quiere hablar con Victorino de la Plaza, que es el presidente en ejercicio y que ha perdido, que es el presidente que se va, no es que ha perdido, que se retira del gobierno porque Hipólito Yrigoyen ganó. No quería hablar con él y no habló con él, no recibió la banda.
Es decir, digamos, la fractura ya está instalada en la sociedad e Irigoyen daría la sensación como que la profundiza. Y por supuesto, la oposición acompañó y aproximadamente en el año 1919-20 hay sectores militares que están pensando en llevar adelante un golpe militar. Razón que se frenó porque por supuesto no había un clima todavía internacional para hacerlo, pero sectores del ejército crearon una logia que se llamó la Logia General San Martín, que fue una logia militar con un claro objetivo: ver si se puede desde el ejército parar un poco a Hipólito Yrigoyen y generar, digamos, con el nuevo presidente, que era Marcelo Torcuato de Alvear, un sistema de apoyo militar a él. Bueno, esta logia San Martín, que fue creada en el año 1921, era una logia de militares anti-irigoyenistas, anti-radicales personalistas. Y son los que permitieron, los que presionaron para que el general Agustín P. Justo asumiera el Ministerio de Guerra del gobierno de Alvear. Bueno, tenemos entonces ya un sector del ejército, en este caso los que están en los logiados en la Logia San Martín, que tienen preferentemente una orientación liberal, ya están pensando en la posibilidad de un golpe de Estado, y más cuando Hipólito Yrigoyen gana de la manera que ganó en el año 1928. El asunto es que un año después, a Hipólito Yrigoyen, las elecciones de diputados que ocurren en marzo del año 1930, el descenso de los votos fue abismal. De los 340.000 votos que Hipólito Yrigoyen había tenido por encima de la oposición en el año 28, en las elecciones a diputado de marzo del año 30, solo supera a la oposición Hipólito Yrigoyen por 40.000 votos. Ha perdido 300.000 votos. Bueno, es que acá, y por este asunto, por este poroteo, es que muchos historiadores, pensadores, intelectuales, se preguntan por qué no se esperó. Porque si perdía voto era casi seguro que en las próximas elecciones iba a perder más. Bueno, no se esperó porque el mundo no estaba en condiciones, el clima mundial no estaba para resolver las situaciones y los conflictos políticos por la vía institucional. Y entonces el golpe de Estado. Si bien es cierto que los liberales, a través de la Logia San Martín, que además ya se había cerrado en el año 1926, no funcionaba más, pero bueno, la figura de Agustín P. Justo era una figura central en esa logia, y ahora, ya en el año 29, ocupa espacios expectables en el ejército, aunque por supuesto Hipólito Yrigoyen no le cae simpático a la figura de Justo. Lo cierto es que ya en el año 30 comienzan a conspirar en el ejército otros sectores, que son los sectores nacionalistas, sectores, digamos, que miran con simpatía el clima nazifascista que está surgiendo en Europa. Y entonces tenemos estos dos dentro del ejército, que van a ser la herramienta para desplazar a Hipólito Yrigoyen del poder. Tenemos dos grupos: los grupos nacionalistas, cuya cabeza visible, militar, ¿no?, por supuesto, es el general Uriburu, un hombre que venía relacionado al radicalismo, había participado en la revolución de 1890, aunque ya en la revolución de 1905 Hipólito Yrigoyen le enfrentó. Uriburu era un hombre que había sido educado en la escuela militar alemana y guardaba simpatía con algunos oficiales alemanes y relación personal con algunos oficiales del ejército alemán.
Que Uriburu tuviera simpatía y que el ejército argentino hubiera tenido en aquellos años una notable influencia germana, no quiere decir necesariamente que el ejército argentino fuera nazi. Sí lo era Uriburu, un hombre que simpatizaba con Hitler y simpatizaba con Mussolini, sí, pero el germanismo en el cual él se educó en el ejército, luego derivó en nazismo y fascismo, pero otros oficiales, también educados en la cultura germana militar, no marcharon hacia el nazismo. El nazismo es una ideología política, no es un mecanismo profesional del ejército. Lo que sí digo es que había estos dos bandos. Bueno, y acá es en donde quiero hacer y detenerme un poquito, porque hay tantas evidencias de la actuación de Perón en el golpe de Estado del 30, porque es sobre este hombre sobre el cual yo voy a poner la luz y el foco en el programa de hoy, que asombra cómo todavía periodistas, historiadores, intelectuales siguen insistiendo que Perón en el golpe de Estado del 30 estuvo con Uriburu y fue la más clara expresión nazi que Perón tuvo de manera pública. Periodistas como Jorge Fernández Díaz, psicólogos como Andajasi, que se meten a historiadores, Jorge Osona, Marcelo Larraqui, Lori Sanata, son algunos de los historiadores que siguen insistiendo sobre el tema de el nazifascismo de Perón y la participación de Perón al lado de Uriburu. Señores, tienen que leer primero el libro de Perón, publicado por él en el año 1957, Tres Revoluciones. Y en una de estas revoluciones explica su actuación en el 30. Ese escrito lo hizo a pedido fundamentalmente de uno de los hombres más cercanos al general Agustín P. Justo, que fue el coronel en aquellos años, Sarobe. Entonces, acá detengámonos un momento y repito nuevamente esto. Perón, como un oficial inquieto del ejército, motivado por las cuestiones de orden político, es invitado a participar en el golpe, ingresa. Primer contacto lo acerca al general Uriburu, efectivamente. Cuando ve el caos y el desorden que ahí prevalecía, Perón se retira inmediatamente, y lo dice en su libro, que cuento yo, de las Tres Revoluciones, y lo dice así textual, de manera que la única salvación era el pueblo, y muy especialmente los estudiantes, razón por la cual toma distancia de Uriburu, que quería una dictadura con características fascistas o nazis, mientras que el general Justo, que también participa, digámoslo claramente, en el golpe de Estado, la mirada de Justo era hacerlo con los partidos políticos y convocar en un tiempo a determinar a nuevas elecciones. Esto es lo que tenía la diferencia entre uno y otro. Uriburu quería clausurar definitivamente la vida institucional argentina y derogar también la ley Sespeña, es decir, la del voto secreto, universal y obligatorio, garantía de la participación popular en los actos, en la vida democrática. Mientras que el general Agustín P. Justo no estaba en esa idea. Pues bien, Perón, cuando ve el caos, el desorden y las ideas del general Uriburu, se aparta y se lo comenta a un gran amigo que él tenía, que era un superior, en ese momento Perón era capitán, y su superior
y amigo era el teniente coronel Bartolomé Descalzo, que además mantenía con él una relación ya desde hacía por lo menos 4 o 5 años. Descalzo había sido el padrino de bodas de Perón con su primera mujer, Aurelia Tizón. Y Descalzo, por ejemplo, participó en la logia San Martín. Y Descalzo era un hombre ligado directamente con el coronel Sarobe, que también participó en la logia General San Martín. Y Sarobe era uno de los hombres de mayor confianza del general Justo dentro del ejército. Pues bien, cuento entonces, se encuentra Perón con su amigo Descalzo y le dice su insatisfacción sobre el tema de Uriburu, del caos, del desorden que reina ahí, que eso no va a conducir a ningún lado, y Descalzo dice, pero apartate, andate de ahí, y vamos con quien es el verdadero jefe, o el que debiera ser el verdadero jefe, respetado en todo el ejército, que sería el general Justo. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Porque acá hay varias puntas. Muy bien, Perón decide entonces, como su amigo Descalzo lo invitó, incorporarse al sector liberal que conduce Justo. Por otro lado, Sarobe, uno de los militares de aquellos años más, yo diría, interesantes por su mirada, tanto política como histórica, es un hombre muy, muy, muy allegado a Justo. Se entera Sarobe por su cuenta del golpe de Estado que se viene, le dicen que está el general Justo, y entonces él cuenta en su libro, Sarobe, sobre la memoria sobre la revolución del 6 de septiembre. Entonces Sarobe va a verlo a Justo y dice, vengo enojado a verlo, general. ¿Pero qué pasa, mi amigo? Bueno, me he enterado que usted está participando en un golpe de Estado. No, yo no estoy participando en ningún golpe de Estado. Sé que hay un golpe de Estado, pero yo no estoy participando porque además no voy en la línea de las ideas de quien está conduciendo en este momento el golpe, que es el general Uriburu, y usted sabe, Sarobe, que yo no coincido para nada con esas ideas, de modo que yo no estoy participando. Bueno, es ahí cuando en estos días, ya cercanos al 6 de septiembre, es que Uriburu se da cuenta que él no puede llevar adelante un golpe de Estado con su fracción nacionalista pronazi del ejército, porque no alcanza para derrocar al gobierno de Irigoyen. De modo que es ante esa situación en donde él decide darle un espacio de participación al general Justo. En el momento en que el general Justo cobra importancia y va a tener injerencia en el golpe, es cuando Sarobe entonces empieza a meterse de lleno entre el Estado golpista, habla en 2 o 3 oportunidades con Uriburu, y le plantea que el sector liberal del ejército se va a involucrar en el golpe siempre y cuando la proclama que ha redactado Leopoldo Lugones no sea el manifiesto del golpe. La proclama redactada por Leopoldo Lugones, no voy a leerla ahora, pero habla decididamente, definitiva y decididamente del cierre y la clausura institucional y el fin de la ley Sempeña. Entonces, ahí es donde Sarobe redacta el manifiesto. Ese manifiesto es que va a ser el de la revolución. Perón lo lleva a la Escuela Superior de Guerra, lo imprime y lo reparte, él lo cuenta, en una cantidad de 200 reproducciones, y se lo lleva a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra,
invitándolos a participar, ponerlos al tanto del golpe, invitándolos a participar. Esta es la acción de Perón al lado de Justo, de Sarobe y de Descalzo. Por otro lado, y antes de que vayamos a un pequeño corte, es importante observar, esto llegó a mis manos de manera casual, esta información que yo voy a darles ahora. Resulta que yo había escrito una carta de lectores en el diario La Nación hablando de esto que hoy estoy contando por la radio. Y en ese comentario, en esa carta, hablé del vínculo que tenía el capitán Perón en aquella época con Agustín de Beddi y Mitre, que era un hombre muy cercano a Justo, y que además luego fue intendente, y que por medio de él se llegó a vincular al resto de los partidos políticos para sumarlos al golpe de Estado, a condición de que fuera Justo, ¿no?, el que indicara el camino a seguir. Bueno, publicada esa carta por mí en el diario La Nación, a los 2 días, el nieto de Beddi y Mitre saca una carta, más que contestando, explicando un poco más lo que yo, por ejemplo, desconocía. Y leo esa pequeña carta de Beddi y Mitre. El señor Claudio Chávez, en su carta Perón Liberal, menciona a mi abuelo, Mariano de Beddi y Mitre, a quien relaciona con Perón. Quiero aclarar que la relación a que hace referencia fue tan solo en 2 oportunidades, en que Perón, visitándolo en su casa de la avenida Quintana, y según el propio relato de mi abuelo, hizo nexo entre las Fuerzas Armadas y los políticos, mientras se consolidaba la Concordancia, coalición que llevó a la presidencia de la República al general Justo. Más claro, el agua prístina de los lagos sureños. O sea, Perón fue el nexo del golpe con los partidos políticos para organizar la concordancia y posibilitar la presidencia del general Agustín P. Justo. Les digo entonces, historiadores y periodistas, que Perón no estuvo con Uriburu. Perón estuvo con el sector liberal del ejército. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿no? Y como no he hablado de economía, porque no es el tema que yo pensaba desarrollar, sí se conoce y se sabe que era una época de una profunda crisis económica, producto de la crisis del 29 y del 30 que ya había llegado a nuestro país y que se sumó a los conflictos políticos. Entonces, hacemos un pequeño corte y la música que viene, la canción que viene, va a ser un poco explicativa de esa crisis. Cuando la suerte que quiere irá fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, ayer, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. ¿Para qué? Cuando te enseca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar, verás
que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Yera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Bueno, Los Piojos y el tango de Discépolo. Bueno, seguíamos, mejor dicho, contando un poquito cómo llegó Uriburu a la presidencia. No contó con apoyo político, ya les digo, el apoyo de los partidos políticos estaba con el general Justo. Pero un sector del conservadorismo, fundamentalmente el conservadorismo de la provincia de Buenos Aires, se arrimó a la aventura de Uriburu y lo convenció a Uriburu de que convocara elecciones, primero en la provincia de Buenos Aires, en donde iba a aparecer claramente el fracaso del radicalismo y el surgimiento de un caudillo que por medio de elecciones luego instauraría una dictadura del tipo como la que tuvo Hitler, que ganó por elecciones y después clausuró todas las instituciones republicanas. Lo cierto es que convocó elecciones y el radicalismo ganó en la provincia de Buenos Aires. Ante este fracaso estrepitoso, Uriburu no tiene más alternativa que irse. Y la figura de reemplazo, para no volver para atrás, porque por supuesto las elecciones fueron anuladas, es la figura de Agustín P. Justo, que con apoyo de todos los partidos políticos está construyendo esto que nos contaba la carta el nieto de Bedi y Mitre, lo que se llamó la concordancia, es decir, conservadores, fundamentalmente y preferentemente conservadores del interior del país, sectores del alvearismo o del radicalismo anti-irigoyenista y una ruptura del Partido Socialista, que era el socialismo independiente, cuya figura más destacada era Federico Pinedo y de Tomaso. Y con eso presentarse a las elecciones del año 31, elecciones en donde, claro, el radicalismo iba a ser proscripto. Pero acá hay que hablar con rigor. El radicalismo, Hipólito Yrigoyen, detenido en la isla Martín García, insistía que el radicalismo, si Alvear era proscripto, como de hecho iba a ser proscripto la figura de Alvear, el radicalismo tenía que presentarse igual, incluso con una frase un poco risueña. Había un dirigente antipersonalista que se llamaba Gallo, y Hipólito Yrigoyen decía: con gallos o con gallinas tenemos que ir a las elecciones igual. Pero el radicalismo, bajo la dirección de Alvear, proscripto él, decidió no presentarse a las elecciones. Al mismo tiempo, por otro lado, otros grupos radicales preparan levantamientos cívico-militares. El caso, por ejemplo, del coronel Pomar en Corrientes, que intentó un golpe de Estado en el año 31, es decir, derrocar a Uriburu y derrocar cualquier salida electoral que ellos consideraban fraudulenta con Justo. En ese levantamiento frustrado y fallido de Pomar, jugó maquiavélicamente Justo,
porque Agustín P. Justo no tenía claro si Uriburu se iba o no se iba. Entonces, si se daba el caso de que Uriburu no se iba, este golpe militar de Pomar podía debilitarlo aún más. Entonces, en un primer momento, Justo apoya a Pomar. Es más, Perón y Descalzo han sido invitados a participar, por Justo naturalmente, en este intento de golpe de Estado de Pomar. Luego, por supuesto, reprimido por las fuerzas militares de Uriburu y Uriburu ofreciendo la salida electoral presidencial, Justo se retira de ese intento de golpe fallido. Bueno, muy bien. En el lapso en el cual Uriburu gobernó nuestro país y fue presidente, se la tomó fundamentalmente con los oficiales vinculados a Justo. A Justo, por supuesto, no lo pudo tocar porque es el jefe del ala liberal. Pero a Descalzo lo mandó a Formosa, a Perón lo mandó a Jujuy y a Sarobe lo mandó a Japón. A Tonasi, que era otro, lo mandó a Uruguay. Se sacó a los justistas de encima, aunque todo eso fracasó porque finalmente, como les he contado, concurrió, se llamó elecciones en las cuales el radicalismo no se presentó, se presenta Justo, y una fórmula de Lisandro de la Torre, que es jefe de la democracia progresista, y el socialismo. Y acá viene una cosa muy interesante, poco conocida, que tuve oportunidad de tener en mis manos y que voy a compartir con ustedes, y es que el general Sarobe tenía una hija que se casó con el embajador Ortiz de Rosas. Y Ortiz de Rosas guardaba en su casa el archivo Sarobe. Lo visité a Ortiz de Rosas, me facilitó el archivo Sarobe y encontré varias cartas de Perón a Sarobe. Entonces voy a leerles una del 17 de octubre del año 1931, en la cual Perón desarrolla la idea que tiene respecto de las elecciones. Le dice a Sarobe, estoy buscando la carta, dice: en esta oportunidad Perón jugó sus pocas fuerzas a favor de Justo. En una carta Sarobe le advierte del peligro y le dice: los peludistas eran los radicales personalistas, los radicales irigoyenistas, y que se les ponía el mote descalificativo de peludistas, como después, qué sé yo, mucho tiempo después, a los seguidores de Perón se les decían los negros. Bueno, muy bien. Perón decía que el problema en esas elecciones es que los peludistas resurjan disfrazados de campeones de la democracia, le dice a Sarobe. No imagina, mi teniente coronel, cómo han reaccionado los peludistas desde el 6 de septiembre a la fecha. Hoy se sienten fuertes, como antes de 1928, y pretenden imponerse nuevamente. No creo que el gobierno les afloje. Estamos a 17 días de las elecciones. Hasta ahora, el general Justo es el candidato más seguro. La opinión sana del país, el elemento independiente, la banca, comercio, industria, han movilizado sus fuerzas para ponerlas al servicio del país, prestigiando al general para presidente. Por otro lado, los peludistas, su fórmula fue vetada por el gobierno provisional. No creo que resulten peligrosos si se presentan elecciones, y aun cuando todavía hay muchos peludistas en el país, no creo que tengan chance en su campaña electoral, porque en su situación no tienen nada para dar. No creo que queden incautos
que se dejen influenciar por el canto de la ronca sirena personalista. Escuchen bien los historiadores que hablan de un Perón nazi-fascista. Escuchen bien también historiadores que dicen que Perón era la continuidad de Irigoyen. Perón es la contracara de Irigoyen y acá lo está diciendo. Lo que luego fue después es otra historia. La historia es lo que el hombre hace en el momento, en su presente. El otro adversario, dice Perón en la misma carta, está representado por la Alianza, unión un tanto aleatoria de socialistas rojos con los demócratas progresistas. Es sin duda la desvergüenza en persona. Bien, este es el adversario político del general Justo, su más grande detractor y más peligroso enemigo. Hace una campaña activa y difamatoria en todas partes, pero no creo que el pueblo se deje embaucar y seducir por estos mentirosos y aduladores profesionales. Yo creo que el país está hoy a peligros tanto o más serios que el resuelto el 6 de septiembre. Si el buen tino y patriotismo de los ciudadanos no resuelve en los comicios la salvación del país, la paz y el orden interno, si llegara a ganar la elección la fórmula de la Torre Repetto, apoyado por los peludistas, creo que vendrían acontecimientos graves a corto plazo. En general, la gente que piensa entiende que la única solución es el general Justo, y creo que será presidente. Muchos oficiales que no entendemos nada de política, estamos en plena tarea de movilización de familiares y amigos. Yo tengo, por ejemplo, a todos los varones de la familia y amigos civiles ocupados en la propaganda política activa y siento que las mujeres no voten porque en este caso, de la familia nomás, me llevaba más de 20 votantes. Varios amigos curas que tengo, a quienes he encargado que hagan propaganda, me han dado un alegrón, porque me hicieron una reflexión muy acertada al respecto. Me dijo, los curas votan y propician al candidato más probable que permita asegurarle su estabilidad. Hasta ahora han sido peludistas, pero ahora los peludistas no tienen chance. Y los curitas, puestos a elegir entre los demócratas socialistas y la fórmula de Justo, no trepidan en votar esta última, pues saben que en la primera está el divorcio, la separación de la iglesia. Esto va bien, le dice Perón a Sarobe. ¿Qué es lo que va bien? El triunfo de Justo. Cuando triunfa Justo en las elecciones, que naturalmente fueron fraudulentas porque el radicalismo fue como yo censurado en la medida en que Irigoyen insistía con participar con otra fórmula y Alvear decidió no participar. Entonces, bueno, la proscripción es 50 y 50. Lo cierto que siendo el general Agustín P. Justo presidente, está clarísimo que en esta década, que para algunos historiadores ha sido denominada la década infame, y yo pienso que para Perón no ha sido tanto, porque entiendo que el crecimiento de Perón, tanto política como militarmente, se ha dado a la sombra del general Justo. Y lo digo porque inmediatamente que Justo alcanza la presidencia, lo que Justo necesita es controlar al ejército, porque la fuerza militar es la decisiva en la vida política de esos años. Y pone al frente del Ministerio de Guerra a un oficial de su mayor confianza, el general Manuel Rodríguez, que había participado también en la Logia San Martín. Rodríguez lleva como edecán o como su secretario al mayor Perón. Es decir, Perón ahora forma parte del Ministerio de Guerra de la mano de Manuel Rodríguez, que es el hombre de mayor confianza del general Justo. De tanta confianza que el general Justo, al culminar su presidencia, que iba a ser en el año 38, tenía pensado que la continuación
al frente de la concordancia y el futuro presidente debía ser Rodríguez. Así que imagínense, el que está escuchando este programa, si Rodríguez no hubiera muerto, porque eso fue lo que pasó con este hombre, ¿cuál hubiese sido el derrotero político de Perón? Acompañando naturalmente a Rodríguez y creciendo y desarrollándose dentro del mundo de la oficialidad justista. Estos vínculos con el liberalismo que tiene Perón lo llevan a que el presidente de la Academia Nacional, el presidente de la Academia, de la Academia Nacional de la Historia, Ricardo Levene, gran amigo de Justo, invitar a Perón a escribir un artículo en la colección de la Academia sobre la campaña del Libertador General San Martín, a lo cual Perón se excusó por falta de tiempo. Al mismo tiempo, Rodríguez, cuando funda la Gendarmería Nacional, le propone a Perón que vaya a explicarle a las cámaras la necesidad de la creación de esta fuerza. Y Perón lo hace con un discurso que persuade y convence a parlamentarios, amigos y no tan amigos. Es decir, Perón sigue marchando en el territorio del justismo, es decir, en el territorio liberal. Escuche bien el oyente, en el territorio de los sectores liberales del ejército y de la política. Cuando termina el mandato del general Justo elige como su sucesor, como no está Rodríguez, elige como sucesor a Ortiz, que era un dirigente del radicalismo antipersonalista, y como él eligió al candidato a presidente, no podía elegir al vicepresidente. Entonces, el vicepresidente, que fue Castillo, un conservador catamarqueño, lo propuso el jefe del Partido Conservador o de la demócrata, que era Patrón Costa, un político salteño con importantes intereses económicos en esa provincia. Lo cierto es que llegado Ortiz entonces a la presidencia, se nombra como comandante en jefe del ejército general Márquez, otro justista. El vínculo de Márquez con Justo hace que Márquez le proponga a Perón hacer un viaje a Europa para que Perón visite el territorio que se aproxima a una Segunda Guerra Mundial, en virtud de que parece ser que las embajadurías que los argentinos teníamos en Europa estaban al parecer más para los canapés y el champán que para información fidedigna desde el punto de vista militar. Entonces se necesitaba una opinión, con una mirada profesional desde lo militar. Y Perón viaja, visita Italia, visita Alemania. Este viaje a mí me causa gracia, no puedo evitar reírme. Este viaje de Perón a Italia y a Alemania y a Europa hace que todos estos historiadores que yo he citado anteriormente y otros más digan y pongan como ejemplo del nazifascismo de Perón su visita a Italia y a Alemania. Como si cualquier oyente mañana viaja a Varadero en Cuba, cuando vuelve es comunista. ¿Qué tiene que ver un viaje? Además era un viaje de un militar profesional para traer información, y la información que trae luego la informa. De modo que me he propuesto en el día de hoy tratar de limpiar la maleza de todas las ideas equivocadas de historiadores, de periodistas, que han leído un libro hace 30 años y no se han actualizado. Por ejemplo, y para ir terminando, se acaba de presentar un libro hace una semana que se llama Perón Íntimo, de un historiador que se llama Coplet, en el cual publica 8 cartas inéditas que Perón envía de Europa a la hermana
de su exmujer, Aurelia Tizón, que ha muerto. En esas cartas, que son íntimas, y que Perón podía haber jugado absolutamente su manera de entender y de visualizar la realidad europea, en ninguna de ellas hace mención a tener una simpatía por el nazismo o por el fascismo. Solo dice que le asombra el orden y la participación de las mujeres en Italia, pero que no está de acuerdo con el modelo político y económico de Mussolini. Bueno, me quedó mucho en el tintero, como se dice, pero quizás en alguna otra oportunidad, no en el programa que viene, que ya hay invitados, siga con este tema, porque hay más ejemplos de un Perón más sesgado al liberalismo que al nazifascismo. Bueno, hasta el jueves que viene, amigos, muchas gracias y buenas noches. No puedo reír, no puedo